20 y el verso 25 hasta el 31 me toca hoy exponer la palabra del Señor. Libro de Hechos, capítulo 20, el verso 25. Lo han encontrado para decir amén esta noche. Amén. Y leemos todos juntos, amén. Dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día, pues no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. Señor, te damos gracias porque eres bueno y eres maravilloso, Señor. Hemos leído tu palabra en esta noche junto a nuestros hermanos, tu iglesia, tu pueblo, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda utilizar en este momento mis labios, Señor, para poder animar a cada uno de mis hermanos y que juntos podamos gozarnos y alegrarnos sabiendo que tú eres bueno y tú cada día quieres alentar a nuestros corazones, a tu iglesia, a tu pueblo, a seguirte a ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche. Qué bueno, hermano, que todo este tiempo seguimos la exposición del libro de Hechos y vemos cuántas cosas han acontecido en el pueblo del Señor. El libro de Hechos nos va contando todas las experiencias y los lugares que Pablo había ido a predicar. Recordamos, hermano, que nos comenta los primeros pasos de los cristianos, nos comenta también de la conversión de Pablo. Y ahora, hermano, llegamos a este capítulo y finalmente Pablo llama a los hermanos que están en Éfeso, ahí a cada uno de sus colaboradores, para decirle, hermano, que eran las últimas horas que iban a poder ver su rostro. Porque dice el verso 20 que el 25, perdón, de que él había llamado a todos estos hermanos para poder comentarle que él iba a tener un viaje y sin regreso a esos lugares, que no iba a haber oportunidad volver a escucharlo personalmente, sino que solamente iban a poder recibir quizás las cartas que después Pablo manda a diferentes lugares, a la iglesia que él había formado, que había reunido en diferentes lugares, hermanos. Y dice el verso 25, hermanos, que ahora yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Y este era el motivo principal que le había reunido, hermano, a todos los hombres principales de la iglesia, comentándole de que él iba a ir hacia Roma y que no iba a animar su rostro. Y dice el verso 26, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
Y hermano, diciendo, nadie podrá acusarme a mí de cosas que no le he enseñado. Pablo decía, yo estoy aquí, pero le he enseñado, le he incluido, le he predicado completamente la palabra de Dios sin ningún agregado. Era la palabra de Dios puesta de una manera pura y limpia. Y hermano, qué bueno, porque Pablo le estaba hablando a estos hombres, pastores, obispos, del presbiterio también, que estaban al frente de la iglesia del Señor, para que ellos pusieran atención a todo lo que Pablo le había predicado, hermano. Que no había manera de diluir nada del Evangelio, que había que predicar con todo de nuevo, conforme a lo que Pablo le había enseñado, hermano. No había manera de anunciar el Evangelio. Y fíjese, hermano, que Pablo estaba preocupado también, hermano. Preocupado sabiendo que el Señor hacía la obra, por supuesto. El Señor es el dueño de la iglesia, pero Él también le estaba encomendando a estos hombres a que ellos tenían una tarea, un trabajo, de esforzarse cada día, de poder mirar que si era predicado el Evangelio correctamente. Mire, hermano, le comento, estuve leyendo y pensando un momento y decía cómo a veces Pablo estaba preocupado porque necesitaba que la palabra se extienda cada día, pero verdaderamente, sin ningún agregado, sin ningún parecido al Evangelio, sino que el real Evangelio. Hermano, yo vengo del campo y cuando se tiene una plantación de naranjo, se pone todo alrededor, también árboles de naranjo. Pero todo lo que está alrededor de la primera línea usted lo ve, es naranja hermosa. Pero eso es una naranja engañosa, hermano, porque es naranja agria. Entonces, usted a la noche va a ir, alguien que quiere robar un producto del naranjo, lo primero que va a agarrar es el primer naranjo, hermano. No va a agarrar el otro que está adelante, va a agarrar el primero que puede llenarlo más rápido, pero se lleva algo que no es real. Es una naranja agria, una mentira. Entonces Pablo también le está diciendo lo mismo, hermano. Ustedes tienen que predicar un verdadero evangelio, no algo que aparentemente tenga una hermosura, pero cuando su sabor sea agrio. Y hermano, como Pablo, mucho tiempo atrás, él estaba preocupado por todas estas cosas, hermano. El otro día, hermano, vi a alguien que estaba en una reunión y un karateca. Mire la unción de Dios, decía el mensaje, el título de este video. Y era un pastor lleno de una iglesia grandísima. Hermano, el pastor como un karateca empezaba a golpear a la gente y lo tiraba. Y la gente gritando, aplaudiendo, gloria a Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Entonces Pablo le está diciendo a estos hombres también, hermanos, ustedes tienen que predicar el evangelio como yo los he enseñado, sin poder agregar nada. ¿Por qué, hermano? Porque miren los versículos que después vamos a leer. Dice el verso 26, por tanto yo protesto, dice, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes. Si vean que no hay nadie que me pueda acusar de que yo le haya enseñado mal el evangelio, quiso decir. Y dice el verso 28, el 27, porque no he ruido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y que el Espíritu Santo ha puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Qué precioso, hermano. Qué maravilloso y qué carga tan grande para estos hombres, hermano. Y hoy también para nosotros poder transmitir el verdadero evangelio. Poder exponerle a las personas que la única forma de venir es arrepintiéndose de sus pecados, acercándose al Señor, y también poder mostrarle que hay una sola puerta y un solo camino. No hay dos. Hay dos, pero el otro lleva al infierno. No un dos que lleva al cielo, uno solo. Entonces también es el trabajo,
suyo y mío, de que cada día nos enfrentamos con diferentes pensamientos, hermano, con diferentes pensamientos que a veces quieren torcer la palabra, como aparentar que es una naranja de verdad, pero es una naranja agria, mostrando algo que es real y no es real, es una imitación. Entonces, qué bueno, hermano, que Pablo le está diciendo, ustedes se tienen que esforzar, ustedes tienen un trabajo fuerte de poder mantener la enseñanza correcta que yo les he predicado del Evangelio. Y qué bueno, hermano, que también hoy también nos está retando a nosotros también. Es un reto para nosotros, que nosotros podamos también poder predicar correctamente la palabra del Señor, porque nos encontramos con diferentes personas y muchas veces también nos tornamos en un punto de vista que ellos también no quieren aflojar o quieren entender conforme a sus propósitos o conforme a sus planes la palabra, pero no es una interpretación correcta. Hermano, y el Señor a través de la boca de Pablo le está diciendo, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y hermano, el primer punto que Pablo le dice por vosotros mismos, hermano, porque es complicado muchas cosas, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a poner un ejemplo hoy quizás alguien que es empleado se queja del patrón por esto, por aquello, pero cuando uno es patrón se da cuenta de que era la misma exigencia que te daba cuando vos eras empleado, era real. Entonces también Pablo le está diciendo, miren que ustedes tienen que cuidarse de ustedes mismos, porque cuando el orgullo, cuando un montón de cosas empieza a crecer en sus corazones, porque los versículos después vamos a encontrar, dice que muchos de los que estaban sentados con Pablo también, hermano, de los que estaban sentados ahí escuchando a Pablo, se iban a levantar y empezar a predicar el Evangelio, que le iban a empezar a mover de a poquito la guía, y tarde o temprano se iban a desviar. Y hermano, Pablo le está diciendo, primeramente le dice, mire, ustedes no tienen nada que reclamarme a mí, ustedes no tienen nada que decirme porque yo he puesto todo. He puesto toda mi vida al servicio del Señor, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, pero ahora también le dejo una carga a ustedes y van a tener que luchar con su propio corazón. Porque cuando empiezan a tener quizás cierta autoridad y yo no voy a estar, ustedes quizás les va a subir un poquito el humo a la cabeza y van a querer ser un poquito más agrandados y quizás no van a aceptar ser más humildes en predicar el Evangelio con buena intención, no con una mala intención, no con ganancia deshonesta, sino que tienen que predicar por amor, porque el Señor les ha puesto para predicar por amor. Porque mire lo que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Qué compromiso, hermano, también, porque el día de mañana el Señor nos dio a diferentes personas talento, dice la palabra. Uno le dio uno, al otro le dio dos, otro le dio tres, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de multiplicar nuestro talento. A veces decimos, no, pero yo no tengo buena palabra, no tengo buen... No importa, porque el Señor nos va a dar palabra para poder predicar su Evangelio, poder multiplicar ese talento que el Señor nos dio, porque, hermano, el Señor, Jesús mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió, mis hermanos, y derramó su sangre para comprarnos a usted y a mí, dice que el que tiene uno se le quitará y se le dará al otro. Así que entonces, sobre nosotros también está una responsabilidad de cada día de predicar el Evangelio, hermano, y anunciar correctamente la palabra del Señor. No importa que se oponga, usted lo tenemos que anunciar. Se enojan, hermano, porque usted charla con todo, pero llega un momento donde usted habla las cosas del Señor y usted dice,
es una persona aparentemente mi amigo, pero cuando usted le habla de las cosas del Señor, no es más su amigo. Se fue para atrás. O sea, como que no está de acuerdo. Entonces, también nuestra obligación cada día es de poder anunciar el Evangelio y también de poder predicar la palabra del Señor con entusiasmo y correctamente. El verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán, mis hermanos. Qué tremendo, hermano. Que no perdonarán, dice. Y hermano, no es que van a venir de allá afuera, que van a venir de diferentes lugares, de otros países, sino miren lo que dice el verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas tremendas, hermano, perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, hermano. Es algo terrible. Y uno quizá dice, hermano, pero fue la historia de hace muchos años atrás que Pablo estaba luchando con estas personas que podían estar infiltrados en la iglesia y podían enseñar otra doctrina. No, hoy seguimos con esa misma lucha, hermano. Hoy seguimos con esa misma dificultad, hermano. Seguimos con ese mismo problema de cuántas personas enseñando un parecido al Evangelio y no realmente cómo se tiene que predicar y se tiene que entender la palabra del Señor. Hoy estamos, hermano, las personas se están con un oído, con una comezón de oír, una comezón de oír, pero no la palabra del Señor. Muchas veces palabras vanas, palabras mentirosas. Y usted, hermano, dice, ¿cómo puede ser? Lugares donde quizás no están predicando el Evangelio, dicen cualquier cosa y están llenos, completamente llenos, hermano. Pero bueno, ese es lo que la palabra nos está advirtiendo a nosotros, hermano, que nosotros tenemos que cada día predicar correctamente el Evangelio y nosotros vamos a ver la bendición poderosa de Dios sobre nuestra vida, hermano. Y fíjese que Pablo le está diciendo, les está advirtiendo, porque ya él, no es que le estaba advirtiendo, hermano, porque ya él venía hace un par de años luchando con diferentes que decían que Pablo es un mentiroso, que Pablo predica una doctrina equivocada, que Pablo dice esto, que dice esto otro y no aparece dentro de lo correcto. Entonces Pablo ya venía luchando con esa gente y sabía, hermano, que estaban sentados delante de esas personas que tenían un pensamiento diferente a Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pablo no estaba hablando su palabra, era el Espíritu Santo de Dios que conoce nuestros corazones, su corazón y mi corazón y el corazón de todas las personas, estaba hablando a través de la boca de Pablo, hermano. Porque acuérdese que el Espíritu Santo fue derramado en aquel día cuando los discípulos estaban juntos. ¿Para qué, hermano? Para que pudiera traer el crecimiento, para que traiga sabiduría, para que traiga inteligencia a aquellos que pudieran poner su vida al servicio del Señor. Y hermano, aquí Pablo le estaba hablando, y estos hombres estaban sentados delante de él y estaba diciendo, hermano, que iban a ser desastre, hermano, porque miren lo que dice, y a vosotros mismos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastran tras sí a los discípulos. ¡Wow! Tremendo, hermano. Y aún todavía hoy en este tiempo usan un versículo para decir un montón de barbaridades y realmente vemos cuántas personas siguiendo a estas personas. Y tenemos que orar, hermano, para que el Señor comience también a abrir los ojos de esas personas. Tengo muchos parientes, amigos que están enredados en ese parece evangelio, pero no. Y usted habla con ellos y cuando empieza a tocar ciertas cosas, se enojan ellos porque dicen, no, sos demasiado legalista, sos alguien que no está encajando. Y no cuando uno empieza a exponer la palabra del Señor, no, porque tenés que cumplir esto, que tenés que hacer esto otro, tenés que vestirte de tal manera, tenés que hacer tal cosa para
estar dentro de la palabra del Señor. Y cuando uno les pone que no es así, es que uno también se enoja ellos. Y entonces, hermano, nuestra tarea es cada día poder anunciar el Evangelio, poder hablar con nuestros propios hermanos, parientes también que están siendo enredados en las telarañas de la mentira, de un parecido Evangelio, porque ahí es donde Satanás trabaja, hermano, trayendo pensamientos malos, como dice la palabra en esta tarde. Y dice el verso 31, primero antes de irnos al versículo, hermano, leemos el libro de Efesios capítulo 1, verso 1.15. 1.15 de Efesios. Y la palabra del Señor nos dice así de esta manera: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado, lo cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros, que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todos los principados y las autoridades y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, acá Pablo, después de esa reunión que tuvo con estos hombres, le estuvo escribiendo, porque arrasaron, hermano, hicieron estrago, también estaban teniendo diferentes problemas, diferentes doctrinas que se habían metido, y aquí, hermano, Pablo les aclara bien que él todos los días estaba orando, estaba clamando por ello, estaba pidiendo que el Señor les dé inteligencia, sabiduría, revelación, dice, del conocimiento de Él, porque estaban siendo bastante golpeados con todas estas doctrinas que se habían levantado para traer problemas, porque empezaron los problemas diciendo: ve, tu líder está encerrado allá, ¿y por qué no tiene el poder para salir? ¿Qué es? ¿No resucitó Cristo? Entonces hubo un montón de cosas que le estuvieron, hermano, tirándole con toda la iglesia de Efesios, pero aquí Pablo les está diciendo con palabras para que ellos alentaran su corazón y pudieran seguir amando con todo su corazón al Señor. Y hermano, volvemos a nuestro capítulo y dice el verso 31: por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, qué bueno. Aquí estos hombres estaban escuchando a Pablo, y el Espíritu Santo seguramente también tomando los labios de Pablo, hablando, porque estos hombres, estos obispos, estos discípulos de Pablo estaban pensando: pero ¿cómo vamos a poder resistir cuando nos ataquen con todo? ¿De qué manera vamos a poder resistir todo este embate de cosas que van a venir contra nuestra vida, contra la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces Pablo también, a través del Espíritu Santo hablando a su boca, le dijo: velad. Una palabra de velar, de orar, de clamar al Señor, para que el Señor también les ayude a poder mantener firme
su convicción, su fe, su esperanza y poder transmitir correctamente cada día el mensaje del Evangelio. Hermanos, vemos el libro de San Judas. Libro de San Judas, hermano, verso 17. Dice el verso 17 de San Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que os antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, que en el postrero tiempo habrá burladores, andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando, y el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alguno que duda, convencerlo, y a otro salvad arrebatándolo del fuego, y a otro tened misericordia, y con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué tremendo, hermano. Dice que en los postreros tiempos se levantarán, dice. Y hermano, mire, hace muchos años, aquí vemos la historia del libro de Hechos, Pablo luchando, peleando, esforzándose, llorando, ayunando, clamando. Dice que él derramó lágrimas noche y día, enseñando la palabra del Señor, teniendo este combate todo el tiempo con esta gente que quería introducir otra cosa. Y hermano, aún sigue hoy la batalla, hoy continúa la batalla. Continúa esta batalla, hoy continúa, nos toca a nosotros, hermanos, seguir luchando, seguir peleando hasta que el Señor venga, hasta el último momento de su vida y de mi vida, tenemos que seguir luchando. Primeramente con nuestro corazón, con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con cuantas cosas que queremos luchar contra eso, y lo otro tenemos que seguir luchando también en poder exponer correctamente el Evangelio. Porque Él dice que Él nos dará la fortaleza, hermano, hasta que Él regrese. Vivo o muerto, nosotros tenemos una esperanza maravillosa que el Señor viene, pero nuestro trabajo es cada día de poder anunciar el Evangelio. Y Pablo le dice, hermano, velar, estar despierto, hermano. Velar significa estar despierto, estar todo el tiempo, pero ¿cómo vamos a hacer si los 24 horas no podemos estar despiertos? Pero bueno, lo que nos está diciendo es que nuestro corazón tiene que estar siempre despierto para poder escuchar a ver si verdaderamente lo que suena por allá es la campana de verdad de Sion o es la campanita de recién. ¿Entiende? Si en realidad es la verdadera campana del Señor. Porque hoy hay campanas por todos lados, pero usted y yo conocemos cuál es la verdadera campana que habla cada día a nuestro corazón a través de la presencia maravillosa de su Espíritu Santo, y usted y yo vamos a poder discernir qué es lo que nos están queriendo enseñar, si es correcto o es incorrecto, y nosotros también podamos enseñar correctamente la palabra del Señor. Oramos en esta tarde, hermano. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, que cada día nos ayude, Señor, a poder entender correctamente tu palabra y poder ser edificados